Buenos días, mi nombre es Mayra Camargo y el día de hoy voy a presentar mi trabajo de investigación titulado Hospedajes, legislación para la industria de hospitalidad y turismo. Este trabajo nace desde la necesidad de entender cómo se regula uno de los pilares más importantes del turismo peruano, en este caso los establecimientos de hospedaje, que a lo largo de esta exposición vamos a recorrer el marco normativo vigente, los organismos que lo hacen cumplir, los requisitos que debe tener un hotel o un hostal para operar legalmente, sanciones que existen cuando no se cumplen y también vamos a comparar nuestro sistema con el de otros países de la región y del mundo, para entender qué tan bien o qué tan mal estamos posicionados. A continuación, estamos justamente observando los antecedentes nacionales de los hospedajes en el Perú. Dejo estas dos líneas del tiempo de cómo se ha desarrollado todo esto para que podamos analizarlo. Ahora vamos a hablar acerca del objeto y alcance de la norma. Para entender la industria de la hospitalidad en el Perú, primero tenemos que conocer la norma que la rige, el decreto supremo que tenemos a continuación, conocido como el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. Esta norma se enmarca dentro de la Ley número 29408, la Ley General de Turismo, y su función principal es regular la clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión de los hospedajes a nivel nacional. Pero ¿qué buscamos con qué busca en el fondo esta regulación? Busca 5 cosas concretas. Primero, garantizar la calidad, seguridad, higiene y comodidad para el huésped. Segundo, ordenar y formalizar la oferta de alojamiento que muchas veces es informal. Tercero, establecer criterios claros de la clasificación y categorización para que un hotel de 5 estrellas realmente cumpla con lo que promete. Cuarto, proteger los derechos de los consumidores. Y quinto, contribuir con la competitividad del sector turístico en conjunto. Ahora bien, ¿qué tipos de establecimientos contempla esta norma? Tenemos el hotel, que va de 1 a 5 estrellas y ocupa un edificio completo, con todos los servicios y equipamientos necesarios. Está el Apart Hotel también, que es de 3 a 5 estrellas, que ofrece departamentos con cocina y sala, pensado para estadías mucho más largas. Luego tenemos el hostal, que es de 1 a 3 estrellas con habitaciones privadas y baño propio. El albergue tiene una habitación o dormitorios comunes y se maneja en otra categoría. Se maneja no en categoría, perdón. Luego tenemos el Ecolodge, ubicado en entornos naturales y bajo criterios de sostenibilidad. Y finalmente tenemos lo que es el resort, que generalmente son de 3 a 5 estrellas, que es todo un complejo recreacional completo. Bien, ahora vamos a hablar acerca del órgano rector y órganos competentes. Ahora que conocemos el objeto y el alcance de la norma, veamos quiénes la hacen cumplir. Aquí en el Perú existe una estructura de 3 niveles. El primero en este caso es MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que actúa como el órgano rector nacional, y sus funciones son principalmente dictar las normas y reglamentos del sector, otorgar las certificaciones de clasificación, supervisar la DIRCETUR regionales, resolver apelaciones en segunda instancia y sancionar el incumplimiento normativo cuando corresponde. En segundo lugar tenemos al DIRCETUR, las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, que son el órgano competente a nivel regional. Ellos se encargan de tramitar la clasificación y categorización de cada establecimiento. También se encargan de realizar inspecciones técnicas en campo, emiten el certificado de clasificación. Luego tenemos lo que son las municipalidades, quienes son los responsables de otorgar las licencias de funcionamiento y también se encargan de poder fiscalizar la salubridad y seguridad del local. Como podemos ver, es un sistema de responsabilidades escalonadas. Lo nacional define las reglas, lo regional las ejecuta y verifica técnicamente, y lo municipal habilita el funcionamiento físico del negocio. Bien, ahora pasemos a hablar acerca del marco legal y requisitos mínimos. Justamente aquí, como podemos ver en la diapositiva, tenemos planteada todas las leyes y decretos que justamente abarcan todo lo que es el marco legal completo que sostiene esta industria, porque el reglamento de hospedajes no funciona solo, sino que se apoya en varias normas complementarias, como podemos ver acá.
Ahora, ¿qué requisitos mínimos exige la norma según la categoría de establecimiento? Aquí vemos una comparación entre un hotel de 5 estrellas y un hostal de 3 estrellas. Ambos deben tener recepción las 24 horas y baño privado en las habitaciones. Sin embargo, el hotel de 5 estrellas sí está obligado a tener restaurante, piscina y caja de seguridad, mientras que el hostal de 3 estrellas no tiene esta obligación. Eso demuestra cómo la categorización no es solo un nombre, sino que implica un nivel de servicio concreto y verificable. Finalmente, antes de que cualquier hospedaje pueda siquiera pensar en clasificarse, necesita tener una regla de 4 documentos previos clave, que son la licencia del funcionamiento municipal, el certificado ITSE vigente, el RUC ante la SUNAT, el registro en el sistema de información de hospedajes de la Policía Nacional del Perú. Bien, después de todo lo que hemos visto, ahora vamos a hablar acerca de las infracciones, sanciones y entidades de control. Así que veamos qué pasa cuando un hospedaje no cumple con la norma. Bien, la legislación clasifica las infracciones en 3 niveles. Las infracciones leves no incluyen exhibir el certificado de clasificación, no contar con el libro de reclamaciones o no tener los precios visibles al público. Estas se sancionan con una multa de 0.5 a una UIT. Las infracciones graves incluyen tener una categoría falsa, operar sin licencia municipal o no registrar a los huéspedes. Aquí la multa va desde los 1 a 5 UIT. Y las infracciones muy graves son las más serias. Incluyen operar sin certificado, generar riesgo a la seguridad de las personas o realizar actividades ilegales dentro del establecimiento. Estas se castigan con multas de 5 hasta 10 UIT. Ahora bien, ¿quién más interviene además de Mincetur y las DIRCETUR? Aquí entra Indecopi, cuyo rol es proteger al consumidor. Indecopi atiende denuncias por servicio deficiente, publicidad engañosa o cobros indebidos. Supervisa que el libro de reclamaciones físico o virtual sea obligatorio en el hospedaje. Elimina las barreras burocráticas y legales que a veces imponen las municipalidades y puede ordenar tanto restituciones económicas como multas a los infractores. Y no podemos dejar de mencionar tampoco al INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que cumple un rol fundamental, aunque menos visible, ya que publica mensualmente indicadores de ocupación, arribos y permanencia promedio. Estos también elaboran el Directorio Nacional de Empresas y Establecimientos conocidos como DINAE, que realiza el Censo Nacional de Establecimientos de Hospedajes. Ahora pasemos a la comparación con otros países, el objeto, el alcance y el órgano rector. Habiendo revisado a fondo el sistema peruano, es momento de compararlo con lo que sucede en otros países, para entender nuestras fortalezas y también nuestras oportunidades justamente de mejora. En Perú, como ya vimos, el órgano rector es el MINCETUR junto al DIRCETUR y el rasgo definitivo de la clasificación por estrellas es obligatorio para hoteles, hostales y demás categorías. Vamos a ver ahora el caso de Chile, por ejemplo, que el órgano encargado es Cernatur. A nivel regional, pero la clasificación es voluntaria, aunque en la práctica resulta necesario para entrar al mercado formal. En Colombia tenemos que el ente rector es el MINCIT, junto a las Secretarías de Turismo. Y su rasgo definitivo es el Registro Nacional del Turismo, el RNT, que es obligatorio y centraliza todo en un solo trámite. En México tenemos lo que es el SECTUR, junto con las secretarías estatales y manejan un sistema de estrellas y diamantes, con una fuerte autonomía a nivel estatal. En España, por otro lado, tenemos lo que es la comunidad autónoma. Tiene su propia consejería y no existe una norma nacional única, sino una regulación que es 100% autonómica. Y en Nueva York Estados Unidos, tenemos que no existe un ministerio de turismo como tal, sino agencias sectoriales que ponen el énfasis en la seguridad edilicia y fiscal más que en la categorización del establecimiento. Es decir, que la lectura clave aquí es que el Perú comparte con Chile y Colombia un modelo de órgano rector nacional con un brazo regional de ejecución. Sin embargo, Colombia se distingue claramente porque integra turismo y comercio en un único registro, el RNT, que resulta mucho más simple que el sistema peruano, en donde tenemos que lidiar con múltiples certificaciones y distintos. Continuando con la comparación internacional, ahora enfoquémonos en cómo se supervisa y sanciona los hospedajes en cada país.
En Perú la supervisión recae en varias entidades como DIRCETUR, la Municipalidad, Indecopi y SUNAT, y las sanciones económicas van entre 0.5 a 10 UIT, lo que equivale aproximadamente entre 2.600 a 53.000 soles. En Chile supervisan lo que es Cernatur, la Seremi de Salud y la SEC, con multas que van de entre 1 a 50 UTM, que son cerca de 65.000 hasta 3.25 millones de pesos chilenos. En Colombia intervienen lo que son las Secretarías de Turismo, la SIC y la INVIMA, con sanciones que pueden llegar hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, cerca de 234 millones de pesos colombianos en los casos más graves. Y luego tenemos que en México supervisan Sectur, Profeco y Cofepris y bueno, también la Protección Civil con multas de 50 hasta 20.000 días de salario mínimo. En España, las consejerías, la OIMIC y las agencias autónomas pueden imponer sanciones de hasta 600.000 euros dependiendo de la comunidad. Y en Nueva York interviene el Departamento de Edificios, los bomberos, el FDNI y el DCWP con multas que van desde 1.000 a 5.000 dólares por día de incumplimiento según la ley local 18. La lectura clave que podemos sacar de esta comparación es que Perú tiene un sistema multientidad bastante similar al de México-Colombia. En cambio, destaca porque su RNT funciona como un mecanismo de control prácticamente autónomo. Mientras que Nueva York centra sus sanciones específicamente en la seguridad edílica y en el cumplimiento de plataformas digitales como Airbnb, algo que en nuestro país todavía está muy poco desarrollado. Para cerrar el análisis con una mirada actual, revisemos 5 noticias recientes que muestran hacia dónde va el sector de hospedajes en el Perú. La primera noticia que hemos encontrado es la de la aprobación de la nueva Ley General de Turismo, la Ley número 32392, cuyo reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo 002-2026. Esta norma crea las zonas especiales de desarrollo turístico y establece una depreciación acelerada del 20% anual para incentivar la inversión, según información publicada por el gov.pe en enero del 2026. La segunda noticia nos habla de PROMPERÚ, que logró captar 347 millones de dólares en inversión hotelera, luego de que se presentaran 43 proyectos en el foro SAGIC 2026, posicionando al Perú como el tercer país de Latinoamérica en inversión extranjera directa turística, según el Comercio Infobae en marzo del 2026. La tercera noticia encontrada indica que el INEI autorizó la encuesta mensual de turismo 2026, que es obligatorio para que los hospedajes de 3 a 5 estrellas y para los albergues en Lima. El incumplimiento de esta encuesta genera multas, según Andina y Portal del Turismo en febrero del 2026. Luego tenemos la cuarta noticia que muestra que el mercado hotelero peruano está acelerando su expansión hacia el 2026. Meliá abre un hotel en Cusco, Marriott y Miraflores y Casa Andina. Proyectan nuevas aperturas regionales de acuerdo con gestión y construir en enero 2026. Y la quinta noticia es más preocupante. 180 hospedajes fueron sancionados por no reportar a migraciones con multas de hasta 2 UIT en ciudades como Trujillo, Arequipa y Puno por incumplir el registro digital de extranjeros, según Infobae Perú en junio 2025. Bueno, finalmente tenemos las conclusiones que hemos llegado en este trabajo. Voy a mencionar algunas de estas. Por ejemplo, la primera conclusión a la que hemos llegado es que en cuanto a los antecedentes nacionales, el hospedaje en el Perú evolucionó desde los tambos incaicos hasta las cadenas hoteleras internacionales que conocemos hoy en día, heredando en el camino un modelo regulatorio centralizado en el Estado. Luego tenemos que en cuanto al marco legal podemos concluir que el sistema normativo peruano es completo pero disperso y contar con un texto único consolidado facilitaría enormemente los procesos de formalización para los empresarios del sector. Luego tenemos que en la comparación internacional el Perú puede aprender bastante de otros países, de Chile en cuanto a la integración sanitaria, de Colombia en cuanto a su registro nacional de turismo y con respecto a España en cuanto a la robustez de su sistema de inspección. Finalmente, tenemos que sobre el rol de INEI y las estadísticas, los datos oficiales son claves para el diseño de la política pública,
pero todavía deben difundirse mejor entre los pequeños empresarios del sector turístico. Bien, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias.